Gracias. Ahora sí les saludo formalmente cada uno de ustedes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, hermano Luis, hermana Jocelyn, hermano Jacob, y aquellos que se van a ir añadiendo, ¿no es cierto?, el día de hoy. Hoy tenemos nuestra última clase, clase número 6 de epístolas generales o epístolas universales, así que vamos a aprovechar bien el tiempo porque también, ¿no es cierto?, hoy nos toca la evaluación o el examen que yo se los voy a enviar para que lo puedan entregar junto con el trabajo el día jueves, ¿ya? El día jueves hasta las 23:59 de la noche van a tener, ¿no es cierto?, tiempo ahí para poder entregar, ¿no es cierto?, la prueba y también el trabajo. Pero vamos a orar, vamos a poner, ¿no es cierto?, esta clase delante del Señor en esta hora. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, gracias por este tiempo, Señor, en el cual podemos reunirnos en forma virtual, Dios mío, para ser capacitados y preparados, como dice tu palabra, para toda buena obra. Queremos, Señor, que tú puedas perfeccionar tu obra en cada uno de nosotros. Señor, hoy terminamos con las cartas de Juan, Señor amado, que hablan de estas falsas enseñanzas, estos falsos maestros, Señor amado, con el tema del hospedaje, Dios mío, y cómo debemos actuar como hijos del Señor. Pedimos que tú nos dirijas, que tú nos guíes y que también bendigas a aquellos que irán añadiéndose, Señor, a este tiempo. Gracias, oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, antes de ir ahí, ¿no es cierto?, a mostrarle el videito que siempre mostramos, ya voy a mostrarles acá. Esperen un poquito. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, bueno, el material que se le fue enviado, ya, y solamente para, ¿no es cierto?, recordarles que la tarea, ¿no es cierto?, que tenían ustedes era leer Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas, y hacer un informe de lectura añadiendo a eso, ¿no es cierto?, un diccionario o un mini diccionario con las palabras que ustedes no conocieran, ¿ya? Entonces, palabras que no conocían, la iban a buscar en un diccionario bíblico y la iban a agregar allí, ¿ya? Y el otro trabajo, ¿no es cierto?, que se tiene que llevar el trabajo ese individual, ya el informe no necesita portada ni nada, ¿ya? Pero el trabajo individual tiene que tener portada, ¿no es cierto?, decir que ustedes son del Instituto Bíblico Asambleas de Dios, ¿no es cierto?, cuál es la materia, quién es el profesor, la fecha de entrega, hacer una pequeña quizás introducción, pero en realidad como es una prédica, entonces escoger una carta, ustedes ponen, ¿no es cierto? Yo escogí la primera carta de Juan, ¿verdad? Y el problema es este. Y este sería mi predicación o este sería mi tema, ¿no es cierto? Que yo llevaría como solución al problema que hay, ¿no es cierto?, en esta iglesia, ¿ya? Entonces, ese trabajo, que es el trabajo individual, debiera llevar una portada, una introducción, donde usted dice, este trabajo, ¿no es cierto?, va a tratar de lo siguiente. Ya voy a escoger una iglesia y voy a ver cuál es el problema y con un mensaje o con un bosquejo o con un tema, ¿no es cierto?, voy a dar la solución al problema que puede haber en la iglesia, ¿ya? Entonces, trabajo y prueba hasta el jueves a las 23:59 vamos a estar, ¿no es cierto?, para poder recibir su tarea y su trabajo también, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. Porque, ¿no es cierto?, en unas par de semanas más igual va a haber el culto de clausura, ¿no es cierto?, y también donde se van a graduar quizás algunos hermanos, que va a ser día sábado, ya hace tiempo que no se hacía, pero se va a hacer el día sábado, ¿verdad? No me acuerdo si es el 16, me parece, por ahí, me parece que era el 16 de, gracias hermana Yosena, el 16 de diciembre, ¿no es cierto?, ahí en Prieto con Pedro Valdivia o con Lautaro, ¿no es cierto?, ahí en la iglesia de las Asambleas de Dios Centro Cristiano, ¿ya? Entonces, para que también usted pueda apartar ese tiempo, porque es especial también, ahí van todos los alumnos, ¿no es cierto?, que están en distintas clases y todos los maestros también, ¿verdad?, para que podamos vernos y conocerlos. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a ir allí a compartir pantalla nuevamente. Espérenme un poquito porque aquí ahí sí, ahora sí. Las cartas de primera, segunda y tercera de Juan. Primera de Juan es en realidad una carta anónima, pero segunda y tercera de Juan fueron escritas por alguien llamado el anciano. Ahora, el lenguaje y el estilo de estas tres obras son idénticos entre ellos y al Evangelio de Juan, así que la mayoría de las personas piensan que todas vinieron del discípulo al que Jesús amaba.
Ese podría ser Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, o podría ser otro Juan que estaba entre los primeros discípulos de Jesús, conocido como Juan el Anciano. Sea el Juan que fuera, él estaba ahora en su vejez y supervisando una red de comunidades de iglesias en casas que probablemente estaban alrededor de la antigua ciudad de Éfeso. Ahora, por las pistas dentro del Evangelio y de estas cartas, parece que estas comunidades estaban formadas en su mayoría por judíos seguidores de Jesús, quienes habían recientemente pasado una crisis que motivó a Juan a escribir estas cartas. Él menciona que un grupo de personas se han separado de estas iglesias. Estos ya no reconocen a Jesús como el Mesías de Israel o como el Hijo de Dios, y están levantando hostilidad entre aquellos que permanecieron fieles en las iglesias. De hecho, Segunda y Tercera de Juan abordan claramente este conflicto. Segunda de Juan es una advertencia a una iglesia en una casa en específico. Habían personas que negaban a Jesús. Juan las llama engañadoras y probablemente vendrían buscando validación o apoyo, y la comunidad de esta iglesia no debe ofrecérselos. Tercera de Juan está escrita a un miembro de una de esas iglesias en casas, un hombre llamado Gayo, y el anciano le pide que reciba a misioneros legítimos que llegarán pronto. Él tiene que decirle que lo haga, porque el líder de esta comunidad de iglesia, Diótrefes, está actuando como un idiota y está rechazando a cualquiera que esté asociado con Juan el anciano. Y así, estas cartas nos dan un panorama de la tensión y el conflicto a los que Juan se enfrentaba en estas iglesias. Y Primera de Juan fue escrita como una respuesta a todo esto, una especie de control de daños. El anciano asegura que Dios está todavía con aquellos que aún creen en Jesús el Mesías, mientras ellos permanezcan en la verdad. Así que todo esto nos ayuda a entender lo especial de Primera de Juan, que en realidad no es una carta propiamente dicha. Se lee más como un sermón poético enviado a estas iglesias. Juan dice que él no está comunicando información nueva. De hecho, casi todas las ideas y palabras clave en Primera de Juan surgen de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Juan. Así que el objetivo de Juan es recordar y persuadir a estos cristianos para que permanezcan firmes en lo que ya dicen creer. Las cualidades poéticas del sermón de Juan son realmente geniales. Él no desarrolla sus ideas de manera lineal o lógica. Más bien, él usa una técnica de retórica antigua muy conocida llamada amplificación. De manera que Juan tiene solo unas pocas ideas centrales que quiere comunicar acerca de la vida, la verdad y el amor. Él va a darle vueltas a estas ideas de manera repetida, ofreciendo un énfasis o ángulo ligeramente diferente. Él usa mucho la hipérbole y los contrastes marcados con imágenes simples de luz y oscuridad, amor y odio, bien y mal. Pero no te dejes engañar por la simplicidad de Primera de Juan. Esta obra es muy profunda. Primera de Juan tiene una clara introducción y una clara conclusión, y los ciclos del sermón en medio de ambas no siguen ningún diseño literario rígido. Pero parece haber dos secciones grandes. Cada una está marcada por la frase "Este es el mensaje". Y luego, cada una es seguida por una repetición de imágenes, primero acerca de cómo Dios es luz, y luego de cómo Dios es amor. Y todas las ideas en estas dos partes fluyen y regresan de nuevo a estas dos ideas centrales. La introducción es muy similar al prólogo del Evangelio de Juan. Tiene ecos de Génesis 1 y Proverbios 8. Juan habla de la palabra de vida que estaba con Dios en el principio. Para Juan, la palabra Dios se refiere a tanto el Padre como el Hijo, quienes trajeron vida al mundo. Así que aquellos que vieron y escucharon y tocaron al Hijo son llamados nosotros. Juan se está refiriendo a él mismo y a los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de Jesús. Así que ahora nosotros tenemos un mensaje para ustedes, la siguiente generación de seguidores de Jesús. Así que cuando los apóstoles comparten la palabra de vida con otros, estos otros también son traídos a la comunión con el Padre y el Hijo a través de los apóstoles. La palabra comunión aquí es koinonía en griego, que significa participación o compartir. Cuando las personas escuchan el mensaje sobre Jesús a través de los apóstoles, ese mensaje los lleva a una relación real con Jesús mismo y a una participación real en la vida y el amor de Dios mismo. Y así, este fluye directamente hacia la primera sección principal. Este es el mensaje: Dios es luz.
Este es el mensaje de los apóstoles, que el Dios revelado en Jesús es luz. Así que, si las personas quieren participar en la vida misma de Dios a través de Jesús, deben seguir caminando en la luz, y esta es una imagen realmente genial. Pero, ¿qué significa? Para Juan, significa guardar los mandamientos de Jesús. Y eso es difícil. Así que cuando fallas, la muerte expiatoria de Jesús cubrirá tus pecados, y entonces eres llamado una vez más a levantarte y a obedecer las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿cuál de sus enseñanzas? Juan les recuerda a las iglesias el viejo pero también nuevo mandamiento que se les dio a los discípulos en la última cena: que se amen los unos a los otros como Él los amó. Hacer esto es caminar en la luz. Entonces, si la luz de Dios está brillando ahora a través de Jesús, entonces quiere decir que la oscuridad del mundo está pasando, lo cual también significa que los hijos de Dios en este momento tienen victoria sobre el pecado, la maldad y la muerte que reina en el mundo. Así que eso lleva a Juan a retar a las iglesias: no amen al mundo, porque éste también pasará. Él específicamente se está refiriendo aquí al orgullo y la corrupción sexual. Estos problemas probablemente estaban conectados con el conflicto que estaba sucediendo en las iglesias. De manera que esto lleva a Juan a advertir a las iglesias acerca de estas personas que han abandonado las comunidades y quienes niegan a Jesús como el Mesías. Juan les llama los antimesías y engañadores, pero está confiado en que aquellos que conocen la verdad acerca de Jesús son en realidad los verdaderos hijos de Dios. Y ellos son amados por el Padre y muestran que son parte de la familia de Dios cuando hacen justicia y cuando se aman los unos a los otros, a diferencia de los engañadores que están generando enojo, conflicto y división. Esta es la transición a la segunda sección principal del sermón. Este es el mensaje de los apóstoles, dice Juan, que Dios es amor. Por lo tanto, los hijos de Dios deben amarse unos a otros y evitar el odio. No sean como Caín de Génesis 4, dice Juan. Su odio le llevó a asesinar a su hermano. Pero para los cristianos, el amor se define como la entrega de tu vida como sacrificio por el bienestar de otros. Eso es lo que hizo Jesús, y cuando los hijos de Dios confían en ese amor a favor de ellos, son cambiados. Entonces Juan advierte una vez más acerca de los engañadores. En esta ocasión los llama falsos profetas. Cuando ellos niegan que Jesús es el Mesías, aparentan que están hablando por parte de Dios. Pero Juan les dice que prueben los espíritus. Si alguien dice hablar por parte de Dios, pero no se enfoca en Jesús como el Hijo de Dios crucificado, estos no están hablando de parte de Dios, dice Juan. Los verdaderos hijos de Dios centrarán toda su vida en el Jesús crucificado y resucitado, porque es ahí donde el corazón de Dios se revela verdaderamente. En la cruz vemos que Dios es completamente un ser de amor sacrificial, y ese amor es lo que mueve a los seguidores de Jesús a amar a otros de la misma manera. Y cuando las personas conocen a este Dios de amor, eso les quita el temor y la angustia para siempre. Esto es parte de lo que Juan quiere decir cuando habla de tener victoria sobre el mundo. Cuando te das cuenta de que Dios te ama tanto, que está loco por ti, a pesar de tus fallas y fracasos más profundos, ese amor se convierte en algo que ancla tu vida completa. Este amor es resultado de confiar en el Jesús crucificado. Llega por medio de confiar en el testimonio de Dios sobre Jesús, dado por el Espíritu. Y es lo mismo que confiar en el mensaje de los apóstoles acerca de Jesús. Y cuando el amor de Dios te atrapa, abre la vida eterna. Una vida llena de la presencia, la vida y el amor de Dios mismo, la cual empieza ahora y continúa por la eternidad. Así que esto lleva a Juan a la culminante conclusión de su sermón. Él dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, si tu cabeza está dando vueltas después de escuchar esta oración y te estás preguntando: espera, ¿quién es aquel que es el verdadero? ¿Quién es el que da la vida verdadera? ¿Es Jesús o es Dios? Y la respuesta de Juan es: por supuesto que sí. Juan no conoce ningún Dios aparte de Jesús, y cuando él y los otros apóstoles encontraron a Jesús, descubrieron que el Dios que nos ama tanto ha elegido no existir sin nosotros, a pesar de nuestros fracasos.
Y este Dios es tan sorprendente y tan inesperado que las palabras finales de Juan son que nos mantengamos alejados de los ídolos. Esto es, que resistamos la tentación de rehacer este sorprendente Dios a nuestra imagen. Conocer a Jesús es conocer al Dios del amor creador y centrado en el otro. Este, dice Juan, es el único Dios verdadero. Y de eso se tratan las cartas de Juan. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un resumen de las tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, ¿verdad? Este mismo Juan, que, ¿verdad?, cuando va a evangelizar a los samaritanos, ¿se acuerdan ustedes? Vuelve y le dice, ¿no es cierto?, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo, ¿no es cierto?, y que destruya a estos samaritanos que no le quisieron recibir. Vemos el trato de Dios, ¿no es cierto?, en el tiempo, porque cuando usted lee estas cartas, ¿no es cierto?, él habla de hijitos míos, amados míos, y por eso se le llama el anciano, ¿ya? Entonces vemos también cómo Dios trata, así como lo hizo con Pedro, ¿no es cierto? También trató con Juan, ¿verdad? Este discípulo amado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Se da cuenta que es el mismo lenguaje que se usa en el Evangelio de Juan, ¿ya? Entonces hay algunos detractores que señalan que no es Juan el apóstol quien escribe esta carta, que es un Juan, otra vez, ¿no es cierto?, como segunda de Pedro, un Juan mentiroso que se hace pasar por Juan y que fue escrito en el 150 después de Cristo. Bueno, recordemos que Juan fue el último discípulo en fallecer. Ya todos los otros discípulos fallecieron en el año 70, 68, 65. El único que llegó a los 90, 95, 100 es el apóstol Juan. ¿Ya? Y al estar, ¿no es cierto?, en esta condición, vemos que él repite el capítulo 1, ¿no es cierto?, de Juan, es muy parecido, usa la palabra verbo, ¿no es cierto? Después el verso 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Además, fue un testigo ocular, ¿verdad?, de Cristo, es decir, dice lo que vi con mis propios ojos, lo que tocó mis manos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más pudo haber sido que el mismo Juan, ¿no es cierto? Este Juan, el discípulo amado, que muchos dicen, ¿no es cierto?, que se acercó más al Señor porque pudo reposar su cabeza sobre el pecho del Señor. Ahora, hermano, no es que Dios haga acepción de personas, es que Juan se atrevió y llegó más lejos, ¿ya? Entonces, porque a veces la gente dice, pero ¿por qué Juan pudo poner su cabeza en el pecho del Señor? Bueno, porque él tuvo más intimidad con el Señor. Entonces, eso pasa igual con nosotros, ¿ya? Depende de nosotros cuánta intimidad podamos tener con el Señor. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿ya? Entonces, vemos acá, ¿no es cierto?, el mismo lenguaje que se usa ahí en el Evangelio de Juan, y bueno, este mismo Juan es el que escribe también el libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces Juan fue el único discípulo de los discípulos que muere por muerte natural. Todos los demás fueron mártires, todos dieron su vida por Cristo. Ahora, esto también es importante, no lo dice la Biblia, lo señala la historia, que Juan también había sido echado ya en una olla con aceite hirviendo. Pero Dios todavía no tenía, ¿no es cierto?, determinado que él partiera y, ¿no es cierto?, lo lanzan ahí el emperador y él sale como si nada, ¿verdad? Y de ahí lo envían a la isla de Pasmos, ¿verdad?, donde recibe esta revelación del Apocalipsis. Entonces después muere de anciano, de viejo, pero no es que no haya estado dispuesto a dar su vida, sino que la dio, pero Dios no permitió que muriera en ese momento, ¿ya? Entonces son algunas cositas extras que no aparecen en la escritura, pero que son importantes. Hermano Mario, levantó la manito ahí. Sí, hola pastor, hola mi hermano. Sí, como consulta, ¿dónde está esa información de que Juan supuestamente fue echado, cierto, al aceite hirviendo? Sí, en la patrística, ¿ya? En la patrística, pongámosle, algunos de los Policarpo hacen ese comentario. Así que lo vamos a buscar igual y se lo vamos a tratar de enviar. Pero la patrística es donde podemos tener esa información que está fuera, ¿no es cierto?, de las escrituras, ¿ya? Así que para que ahí lo puedan tener. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a primera, segunda y tercera de Juan, ¿ya? Que es lo que nos queda hoy. La clase número 5, ¿verdad? Se terminó, segunda de Pedro,
y les di la clase, ¿no es cierto?, de Judas, porque estaban como muy relacionados, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan, anótense ahí, ¿no es cierto?, vean el video y pongan ahí su nombre, ¿verdad? Algunos ya lo hicieron para darme cuenta yo, ¿no es cierto?, de que ustedes leyeron o vieron, ¿no es cierto?, esa clase, ¿ya? Porque fue online solamente a través de el YouTube, ¿ya? Entonces tenemos acá nuevamente Epístolas Universales de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, maestro que les habla, ¿verdad? Y el seminario Instituto Bíblico Asambleas de Dios y el material que ha sido adaptado, ¿no es cierto?, de estas dos páginas, IBSJ y también Hindu Biblia, ambas.org, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, ¿verdad?, una introducción, tema de cada epístola, autor y fecha, destinatarios, contenido de cada epístola, resumen de cada epístola y algunas cosas importantes. Las vamos a ver las tres en paralelo porque son bien cortitas cada una de las cartas, ya que Primera de Juan, ¿no es cierto?, atiende mucho a las falsas enseñanzas, los falsos maestros, y Segunda y Tercera de Juan, ¿no es cierto?, segunda habla de que no hay que recibir en los hogares a aquellos que, ¿no es cierto?, niegan la fe o aquellos que son falsos maestros o que tienen una enseñanza errada o equivocada. Y en tercera llama la atención para que sí recibamos a aquellos verdaderos, ¿verdad?, misioneros, aquellos verdaderos pastores o también enviados apóstoles que son de parte del Señor, ¿verdad? A eso sí había que recibirlo, porque había, ¿no es cierto?, un líder en la iglesia que les prohibía a los hermanos recibir, ¿verdad?, a aquellos hermanos que estaban de verdad en la fe, ¿ya? Entonces, la epístola de Juan, el trasfondo histórico es que Juan era un anciano ya avanzado, recuerden ustedes que probablemente Juan haya tenido casi la misma edad que el Señor Jesucristo, y si el Señor Jesucristo murió a los 33 años, 34 años, ¿verdad? Probablemente Juan andaba en ese mismo rango y estas cartas se escribieron 95 al 100 después de Cristo. Entonces él ya bordeaba la misma cantidad de años, ¿ya? Entre 95 a 100, 105 años, ¿ya? Entonces era una persona anciana, ¿verdad? Él estaba ministrando las iglesias de Asia, específicamente en Éfeso. Él era el único apóstol sobreviviente que estuvo íntimamente cerca de Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, muerte, resurrección y ascensión, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, el único apóstol que quedaba, ¿no es cierto?, sobreviviente era el apóstol Juan. Ya los padres de la iglesia, Justino Martín, Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio, dicen que vivió en Éfeso, ya en Asia, ¿ya? La iglesia de Éfeso en Asia, esas iglesias igual a las cuales después, ¿no es cierto?, escribe ahí en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Llevando un intenso programa evangelístico, supervisando las tantas iglesias que se habían levantado y conduciendo un ministerio escrito, perdón, que es el Evangelio de Juan, el Apocalipsis y primera, segunda y tercera de Juan. Ya por eso también en algunos institutos se estudia la teología juanina, la teología, ¿verdad?, de Lucas o lucana, porque, ¿no es cierto?, son algunos de los que escriben más aparte del apóstol Pablo. Ya recuerden ustedes que Lucas escribe Lucas y Hechos, ¿verdad? Pedro escribe primera, segunda de Pedro, Juan escribe primera, segunda, tercera de Juan, el Evangelio de Juan y Apocalipsis, y las 13 cartas que escribe el apóstol Pablo. Entonces, apóstol Pablo, después viene Juan, ¿no es cierto? Después Lucas y Pedro, ¿verdad? Que serían como los que más escriben en el Nuevo Testamento, ¿ya? Como último apóstol, que era el testimonio de Juan, era de reverente e incuestionable autoridad en medio de la iglesia. Recuerden ustedes que para el año 70 ya habían fallecido todos los apóstoles, todos los discípulos. Entonces, el único que quedaba de los que habían visto al Señor Jesucristo, que habían sido testigos oculares, ¿verdad? Ahí, que habían sido presencial, era el apóstol Juan. Entonces, tiene que haber tenido mucha autoridad, mucho peso, ¿no es cierto?, lo que él enseñaba, lo que él decía. Ya tenían las cartas de Pablo, tenían las cartas de Pedro, pero a él lo tenían, ¿no es cierto?, como podríamos decir, en vida ahí en la iglesia de Éfeso, ¿ya? Ahora, Éfeso era un centro intelectual de Asia,
ya Pablo había predicho, ¿no es cierto?, cuando él estaba ahí en Éfeso. ¿Se acuerdan que él estuvo 2 años y medio en la iglesia? Levantó líderes allí. Cuando él se iba, ¿verdad?, él declaró, ¿no es cierto?, en la orilla de la playa, ¿no es cierto?, cuando dijeron que él iba a padecer por la causa de Cristo. Entonces él también ahí dice, ¿no es cierto?, que se iban a levantar falsos maestros o lobos rapaces en medio de la iglesia, ¿ya? Y dentro, ¿no es cierto?, de este movimiento o de esta herejía, en el año 100, ya los gnósticos o la herejía gnóstica ya estaba bien fuerte, ya, y esta herejía tiene que ver con los gnósticos, ya que tiene que ver con esta palabra gnosis, que es conocimiento, y con el dualismo de Platón, ¿ya? Entonces, lo hemos comentado antes, pero hoy día, ¿no es cierto?, lo vamos a ver un poquito con más calma, debido a que a esto, ¿no es cierto?, tiene que atacar el apóstol Juan, ¿ya? Tiene que atacar el apóstol Juan. Bueno, dentro de nuestros presidentes, Bachelet y Lago, ellos eran agnósticos, ¿ya? Que no es lo mismo que gnóstico. Agnóstico dice, yo creo que puede haber Dios, pero Dios no está interesado en nosotros, ni yo en él. Así que no hay manera en que yo me pueda relacionar con ese Dios. Si es que existe Dios, entonces es como un ateísmo más suave. No sé si se da cuenta, porque el ateo dice no hay Dios, ¿no es cierto? Cuando usted habla con un ateo, dice yo no creo en Dios porque no existe Dios, no hay Dios. Entonces ellos dicen, sí, hay Dios, pero ese Dios está tan lejos que nunca nosotros lo vamos a poder conocer y nunca nos vamos a poder relacionar con él, ¿ya? Entonces igual está negando a Dios, pero de una manera un poquito más suave, ¿no es cierto? Diciendo, puede que haya Dios, pero nunca le vamos a conocer, ¿ya? Entonces el gnosticismo y el dualismo de Platón, por eso ahí dice, el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Ya, entonces eso decía Platón. Platón decía, todo lo que es espíritu o espiritual es bueno. Todo lo que tiene materia, que es de carne y hueso, es malo. Entonces, decían ellos que si Jesús había sido de carne y hueso, ya, de carne y hueso, entonces era malo, tenía pecado, ¿ya? Entonces, si él era Dios, no pudo haber sido de carne y hueso, sino que tenía que haber sido como un fantasma, como un espíritu, ¿ya? Entonces, ahí, ¿no es cierto?, había una negación a la deidad de Cristo, ¿ya? Había una negación a la deidad de Cristo porque ellos decían, bueno, si fue de lo mismo que estaba diciendo recién aquí el apóstol Juan, nosotros lo vimos, pero también lo tocamos. Entonces, era material, de carne y hueso. Ah, no era Dios entonces, porque tenía carne y hueso, ¿ya? Entonces, también ahí nace otra herejía que es el docetismo, que parecía que era un cuerpo, pero era un espíritu o un fantasma, ¿ya? Entonces, para poder decir que Jesús era Dios, entonces Dios, como Dios, él no podía tener cuerpo de carne y hueso, entonces parecía un cuerpo, pero no era un cuerpo, era espíritu. Para nosotros, hermanos, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Fue de carne y hueso, ¿verdad? Pero dentro de esa naturaleza que es la encarnación, ¿verdad? Él se hace hombre, habita toda la plenitud de la deidad, ¿ya? Entonces, siendo de carne y hueso, era Dios. Ahora, ¿por qué él no tenía pecado? Recuerden que teníamos un problema nosotros con la naturaleza adámica. ¿Se recuerdan ustedes? Porque Adán era la cabeza de la humanidad. Como él pecó, todos los hombres que nacieron en y con el bicho del pecado. Ahora, ¿por qué Jesús no? Porque Jesús, recuerde que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces ahí tenía la divinidad y por María tenía, ¿no es cierto?, la humanidad. Entonces, 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? Y ahí hay otras herejías más, ¿no es cierto? Estaba el docetismo, el Cerinto, según Ireneo, negaba que Cristo vino en carne, y lo que él decía que entró en el Jesús humano en el bautismo y salió antes de morir. Es decir, que el Jesús divino, cuando él se fue a bautizar, entró en el Jesús humano, nació el Jesús divino en el bautismo, y cuando él estaba siendo crucificado, ¿no es cierto?, sale el Jesús divino y queda solo el Jesús humano. También eso es una herejía. Nosotros creemos que él nació como Dios y como hombre, ¿no es cierto?, y vivió como hombre y como Dios, ¿verdad?, en su humanidad. Ahora, él lo que hizo es que no utilizó sus atributos divinos para vencer al pecado, ¿ya? Porque si no, Satanás hubiese dicho, es re fácil, porque como Dios era fácil vencer la tentación. Pero Jesús,
¿verdad? Venció la tentación como hombre, ¿ya? Como hombre, ¿verdad? Por eso Filipenses capítulo 2 dice, ¿no es cierto?, que él siendo en forma de Dios, ¿verdad? Y siendo Dios, no tomó, ¿no es cierto?, ese atributo, sino que se humilló hasta lo sumo, ¿ya? Entonces dice, acepta contra la humanidad de Cristo, atenta, perdón, contra la humanidad de Cristo y su sacrificio expiatorio y alienta el ascetismo para tratar mal el cuerpo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué está tratando Cerinto? Bueno, Cerinto está diciendo entonces que el Jesús, el eterno Jesús, el gran yo soy, ¿verdad? No pudo haber expiado nuestros pecados, porque no murió en la cruz el Cristo Dios, sino que el que murió fue el Cristo hombre. ¿Ya? No sé si logran entender. Entonces, habitó la plenitud de Dios en Jesús desde el bautismo hasta antes de morir. ¿Ya? Para nosotros, no, eso es una herejía. Cristo, 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? Y el gnosticismo, ¿no es cierto?, tenía que ver con esta corriente de conocimiento que decía que el espíritu era bueno y la materia era mala. Entonces, si Jesús había sido bueno y era Dios, solo pudo haber sido un fantasma, ¿ya? Entonces, por eso en Juan dice, todo espíritu que no confiese que Jesús vino en carne, ¿ya? Se recuerda nosotros cuando echábamos demonios, le pedíamos al demonio, ¿no es cierto?, que reconociera, ¿verdad? O a la persona que reconociera que Jesús había venido en carne y nosotros decimos, fue liberado, pero no, no tiene que ver con liberación, tiene que ver con reconocer, ¿no es cierto?, y quebrantar esta herejía gnóstica, ¿ya? También el gnosticismo, que de ahí viene la palabra conocimiento, tenía ciertos iluminados, ¿ya? Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, habían algunos que tenían una revelación especial, ¿ya? Y eso, hermano, es peligroso. Hoy también muchas sectas han nacido de ese ser, ¿no es cierto?, que es superior a los demás, que es el único que recibe, ¿no es cierto?, revelación de parte de Dios y que tiene una relación directa con Dios, ¿ya? Recuerde que todos delante del Señor somos reyes y sacerdotes, según lo que dice la palabra y la escritura. Ahora, las responsabilidades son diferentes. Un pastor, ¿no es cierto?, tiene responsabilidad de estar al frente de toda una congregación, ¿verdad? Y aparte de su familia, de su casa, ¿ya? En cambio, el hermano, ¿no es cierto?, miembro común y corriente, tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de su familia, de su casa y de su vida espiritual, ¿ya? Entonces, esto es interesante. Entonces, habían algunos que eran iluminados, ¿verdad? Y que tenían como una revelación más profunda y muchos comenzaban a seguirlo, ¿ya? Entonces, eso tenía que ver con esta corriente, ¿no es cierto?, de el gnosticismo. Ahora, hay muchos escritos gnósticos, ¿ya? Por eso, cuando nosotros hablamos del canon del Nuevo Testamento, de los 27 libros, ¿no es cierto?, que tenemos, que se consideran inspirados, ¿ya? Tuvo que haber una selección porque habían muchos escritos, incluso, ¿no es cierto?, de Tomás, escritos de Jesús, pero todos eran escritos falsos ¿no es cierto?, de corrientes gnósticas que contradecían la verdad o la escritura. Entonces, la misma iglesia los rechazaba, los dejaba de lado, ¿verdad? Y la misma iglesia confirmó los 27 libros que tenemos actualmente, ¿ya? Entonces, estas herejías gnósticas, ¿verdad?, hacen que estos falsos maestros concluyeran primero que el pecado cometido en el cuerpo físico no importaba. Entonces, querida hermana Jenny, querido hermano Luis, usted podía pecar lo que quisiera porque total ya el pecado era parte nuestra. ¿Entiende? Es decir, no había que batallar contra el pecado, sino que había que aceptarlo porque como la materia era mala, siempre iba a estar con nosotros. Entonces, en vez de anejarnos del pecado, ¿qué hacíamos? Lo abrazábamos y no lo soltábamos. Entonces, soy salvo, tengo a Cristo, pero sigo pecando. ¿Ya? Entonces, ¿verdad? Una indulgencia, dice, la inmoralidad era permisible, es decir, usted puede seguir viviendo su vida licenciosa, pecaminosa, no hay problema, porque Dios o Cristo perdonó nuestros pecados. Hermano Luis, veo que levantó la manita. Bendiciones, pastor. Mire, creo que eso pasa ahora con lo solo Jesús. Bueno, yo lo he visto. Ellos, por ejemplo, el día domingo adoran a Jesús y todo, pero el resto de semana ellos, la música secular y las actitudes son eh, diferentes a una persona cristiana.
ya no tienen, o sea, de todo lo que hacen es totalmente con una persona que no conoce a Cristo. Pero el día domingo ellos se santifican y obviamente que eso, eh, aquí me trae recuerdo eso de lo que se practicaba en ese tiempo y lo podemos ver ahora. Amén. Gracias, hermano Luis. Sí, bueno, muchas de las sectas, ¿verdad? Y de los falsos maestros tienen ese problema. ¿Cuál? ¿No es cierto? Que enseñan algo, pero viven totalmente de acuerdo o en contra de ese algo, ¿ya? Entonces, no tienen amor, viven una vida licenciosa. Bueno, los adventistas igual. Si los adventistas no van a comer nunca carne de cerdo, pero pueden ver películas pornográficas, pueden ir a fiestas, pueden decir insolencia. Yo tuve un jefe que era adventista, entonces yo le decía lo que decía Cristo. Oye, lo que entra por tu boca no es lo que te contamina, es lo que sale de tu boca, ¿ya? Y pasa, como dice nuestro hermano, con, ¿no es cierto?, también con los solo Jesús, y muchas de las sectas pasa eso. Y mire, y lamentablemente también pasa con hermanos cristianos que dicen ser cristianos, pero en realidad viven una religiosidad. Es decir, van el domingo a la iglesia, pero en la semana no dan ninguna pista de que son hijos del Señor, ¿ya? Entonces, que el Señor nos guarde, porque estaríamos dentro, ¿no es cierto?, de esto, estaríamos dentro de los falsos maestros. Hermana Jenny, no sé si levantó la manito o... Sí, yo estaba analizando, esto tiene que ver también con lo que hoy en día se da, el que somos salvos por el solo hecho de haber recibido a Jesús y sigo mi vida tal cual. No recuerdo la teoría en sí, pero es sobre esto de que aunque El después nos cal... apartemos de Dios, ya Somos somos salvos, salvos siempre porque salvos, hemos salvos, siempre elegido. salvos. Sí, incluso lo he leído porque yo también estoy tomando el curso de teología sistemática y justamente estaba haciendo un trabajo sobre eso de la salvación si se pierde o no y me encontré con este tipo de gente que dice esto, porque que nos perdemos la salvación, entonces lo relaciono con esto, con Perfecto. o El sea, puedo gnosticismo, buscar deporte y total ya soy salva porque recibí al Señor y compartíamos justamente esto con una amiga y ella me dice, ¿sabes qué? Yo tengo un colega que un día hablábamos y él me dice, no, yo estoy tranquilo porque yo sé que mi hermano recibió a Dios en su corazón, así que no importa si ahora no va a la iglesia y volvió atrás, total, yo sé que él es salvo porque ya lo recibió. Y me quedó marcado el testimonio. Me decía, claro, todavía hay gente que tiene ese pensamiento y qué equivocado es, porque a través de lo que estudiamos vemos que sí es importante apartarnos del pecado, que sí es importante la santidad, pese a la fe que tenemos de haber recibido a Cristo. claro. Sí, mire, ahí está el calvinismo. El calvinismo, el que enseñó Calvino, por eso se llama calvinismo, pero Calvino lo que decía era esto, hermano, porque ahora hay un calvinismo extremo, es decir, Calvino nunca enseñó que había que pecar aunque sea salvo. Calvino lo que decía era que un verdadero creyente, un verdadero cristiano que de verdad estaba comprometido, nunca se iba a apartar del Señor, nunca se iba a partir del camino del Señor. Eso es lo que decía Calvino. Pero el calvinismo que hay hoy dice lo que dice nuestra hermana, es decir, no importa si tú ya recibiste a Cristo, puedes vivir la vida que tú quieras, porque total Dios perdonó tus pecados pasado, presente y futuro. ¿Ya? Entonces se olvidan de qué, de que somos salvos por gracia, ¿no es cierto? Y que hubo alguien que pagó el precio. Ese alguien fue el Señor Jesucristo. Es decir, mis pecados y tus pecados no son gratis, es decir, no se perdonaron en forma gratuita, sino que Dios, ¿no es cierto?, dice que aplicó toda su ira en su Hijo, ¿verdad?, que cargó el pecado de todos nosotros. ¿Ya? Entonces, Calvino nunca dijo, tienen libertad para pecar, chipe libre. No, no, no lo dijo, ¿verdad? Pero algunos le han malinterpretado. Porque nosotros somos arminianistas. Arminio también dijo lo siguiente, que sí, uno puede perder la salvación, que uno puede caer de la gracia. Pero ¿cuándo cae uno de la gracia? Entonces hay gente, no sé si usted da cuenta, pero también ahí hay un extremo. Hay hermanos que pecan y dicen, el Señor me borró del libro de la vida. Así que, Señor, perdóname, escribe de nuevo. Y todos los días están escribiendo de nuevo. Y no, Dios no va a estar borrando y escribiendo, ¿cierto? Es decir, claro, llega un momento cuando usted
apostata de la fe, ¿no es cierto? Y dice, ya no voy a seguir más acá. Y ahí, bueno, Dios dice, no, ya ahí lo borramos, ¿entiendes? Pero tampoco es eso de que, chuta, porque hay gente que igual a uno le dicen, hermano Marcelo, si usted está mintiendo y viene el Señor, se va a quedar porque estaba pecando. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, bueno, Dios va a tener misericordia porque fue un pecado, ¿verdad? Que él sabía que yo iba a cometer y que yo me iba a arrepentir. Y justo vino. Pero no es, ¿no es cierto?, que cada vez que yo peque, ¿no es cierto?, Dios me borra y después le pido perdón, me vuelve a escribir. No, Él ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, ¿no es cierto?, para estar en forma permanente, pero también podemos caer de la gracia. Y bueno, eso lo vemos también, ¿no es cierto?, en varios capítulos. Hebreos habla de eso, ¿no es cierto?, de que no podemos descuidar una salvación tan grande. En Apocalipsis, ¿no es cierto?, borraré tu nombre, lo dice literalmente, ¿no es cierto?, el ángel allí a la iglesia. Entonces es porque sí podemos caer de la gracia. Lo que yo les decía es que la salvación está ahí, está presente, pero es uno quien rechaza la salvación, es uno el que niega a Cristo en forma deliberada. Por eso la Biblia igual dice que el que peca en forma deliberada, ya no hay perdón de pecado, porque una cosa es, ¿no es cierto?, que yo caiga en pecado, llore, me arrepienta, pero otra cosa que yo diga, mira, ¿sabes qué? Mañana yo voy a ir y voy a robar y voy a matar. Entonces ahí ya lo hice yo en forma consciente. Eso se llama pecado deliberado, ¿ya? Y ahí no habría, entre comillas, ¿no es cierto?, perdón, porque el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Hermano Mario levantó la manito y no sé si el hermano Luis igual había abierto su micrófono. Le damos al hermano Mario y después al hermano Luis. Sí, la verdad es que, bueno, las cartas de Juan hablan harto sobre ese tema. Yo creo que de ahí nacen eh, eh, tantos debates de alguna manera sobre perder, no perder la salvación, lo que es la salvación, pero creo que en realidad se resume todo en que una persona salva, consecuencia de su salvación, debiera evitar bajo toda circunstancia pecar, debiera evitar bajo toda circunstancia caer, por el hecho de que es salva, no al revés. Entonces, la consecuencia de esa salvación es buscar la santidad. Eh, pero pareciera que las cartas de Juan en sí ahondan mucho en ese tema. De hecho, me parece que hay un texto que está en tercera de Juan que habla justamente sobre de aquel que permanece en el pecado, ¿cierto? No es de Dios, es del diablo. Exactamente, exactamente. Sí, porque, bueno, en realidad, mire, Calvino y Arminio decían exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, uno realzando esto, entonces Calvino decía, bueno, ¿y qué pasó con ese hermano que estuvo 10 años en la iglesia y que después se fue al mundo y se apartó y se apartó? Bueno, es que nunca conoció al Señor. Eso decía Calvino, ¿se da cuenta? Que también tiene razón, porque quizás hay muchos que están en la iglesia, pero no han tenido un encuentro con el Señor, hermanos, porque el ir a la iglesia no nos hace salvos. Ya, nosotros tuvimos una profesora de APEN, Alianza Pro Evangelización del Niño, y ella enseñaba a los maestros a cómo evangelizar niños, ¿ya? Entonces nos enseñaban el método de los deditos, después, ¿no es cierto?, de los colores, y uno tenía que hacer la práctica yendo a evangelizar. Tenía que salir a la calle y evangelizar a los niños, ¿verdad? Y entonces fue a una iglesia, ella decía, y dos hermanas no podían evangelizar, la hija del pastor y la encargada de la escuela dominical, imagínense. Y decían, no, hermana, sabe que no podemos, nos cuesta tanto. Entonces la hermana dice que se sentó con ella y comenzó a preguntarle, bueno, ustedes, ¿cuándo recibieron al Señor en su corazón? Y claro, ellas habían nacido en la iglesia porque sus padres habían estado toda la vida en la iglesia y ahí se dieron cuenta que ellas nunca habían recibido a Cristo en su corazón. Entonces, por eso no podían evangelizar, porque no, usted no puede dar lo que no tiene. Entonces, ahí ella la evangelizó, entre comillas, recibieron a Cristo y pudieron salir a evangelizar a los niños. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces estar en la iglesia, uno puede estar desde pequeño, pero no haber tenido un encuentro con el Señor. Entonces, por eso hay que tener esa precaución igual, ¿no es cierto?, con nuestro hijo. Cuando nuestro hijo, porque igual, los niños son salvos, sí, yo creo que los niños son salvos cuando no tienen conciencia de pecado, pero cuando el niño ya sabe lo que es bueno y lo que es malo, conciencia claramente que esto es malo, ahí él tiene que conocer a Cristo, ya para que pueda ser salvo. Entonces a veces nosotros dejamos, no, no, si va a la iglesia, si va conmigo, pero
tiene a Cristo en su corazón, entonces hay que darle importancia. Hermano Luis, usted quería decir algo también. Sí, pastor, bueno, me pasa algo muy cercano. Hablaba con hermanos que están en la iglesia, obviamente en pareja, con hijos, y no se quieren casar. Entonces el Señor dice que cuando venimos a Cristo ya no practicamos el pecado. Entonces somos hijos de obediencia y no de desobediencia. Y no sé si usted me podrá dar otra palabra, porque yo le he logrado explicarle de qué se trata esto de vivir en santidad y apartarnos para Dios, pero no quieren entender, la verdad. Sí, es que, mire, ahí yo creo que hay un problema. Quizás no hay conversión, ¿ya? Es decir, hay convencimiento nomás. Si yo estoy convencido de que Dios es Dios y que Cristo es mi Salvador, pero no hay una conversión, porque si hay una conversión, como decía el hermano Mario, me parece mucho, ¿no es cierto? Por la misma salvación que Dios me ha dado, ¿no es cierto? Y por el amor que yo le tengo a Cristo, yo voy leyendo la Escritura, ¿no es cierto? Porque es verdad, yo puedo llegar a Cristo habiendo sido, ¿no es cierto?, un mentiroso, un ladrón, diciendo insolencia, ¿verdad? Pero yo voy leyendo la palabra, ¿no es cierto? Y me dice, ¿no es cierto?, que de cada palabra ociosa voy a tener que voy a tener que dar cuenta. Entonces yo tengo que decir, obviamente, las insolencias no van con el Evangelio, ¿no es cierto? Y Dios va limpiando y me va enseñando que eso no está bien. Entonces también, es decir, la fornicación es tener relaciones sexuales, ¿no es cierto?, fuera del matrimonio o antes del matrimonio, y el concubinato también, ¿no es cierto?, es pecado, porque, ¿no es cierto?, si no hay nada que impida que yo me case, ¿por qué no me caso? ¿Ya? Entonces, ahí es donde el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, comienza porque mire, cada vez van a llegar más personas en concubinato. Pero otra cosa es que estando en el Evangelio y conociendo al Señor, ¿no es cierto?, yo viva en concubinato. Entonces, el Espíritu Santo va trabajando. Entonces, hay que, ¿no es cierto?, en este caso, quizás, y ahondar un poquito más, hermano Luis, quizás ni siquiera ellos han conocido realmente al Señor, de verdad, porque si no, yo, si amo a alguien, no quiero ofenderlo. Y al Señor, ¿qué le ofende? El pecado. A Dios eso le ofende. Entonces, si yo estoy en pecado, obviamente Dios, ¿no es cierto?, va a ser ofendido por mí. Entonces, si yo amo a Dios, voy a tratar de vivir de la mejor forma y de la mejor manera, en santidad, en integridad de vida, ¿no es cierto? Siendo luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, pero también siendo un testimonio, ¿no es cierto?, de verdad. Ahora, hermanos, esto pasa a mucho. Había un cantante cristiano muy conocido y él andaba con su esposa, entre comillas, para todos lados, hasta que un pastor le pidió la libreta de matrimonio y él no estaba casado. Entonces, a veces uno hay que tener mucho cuidado. Es decir, cuando a uno se le va a ocurrir, ¿no es cierto?, que un cantante cristiano que tiene mucha experiencia viva en concubinato. Pero lamentablemente hay algunos que pasa eso. Por eso, ahora, pongámosle en la misión nuestra, y creo que en varias misiones, cuando rinden exámenes ministeriales o para pastor, se le pide el certificado de matrimonio y el certificado de antecedentes, porque también por ahí algunos pasteles, ¿no es cierto?, están debiendo causa, están debiendo, y ya, entonces, hermano, y es increíble, es decir, uno dirá, pero pastores, lamentablemente sí, pastores, ya que muestran una imagen, porque recuerde, por eso es tan fácil estos ministerios, hermanos, así como grandes, ¿verdad?, que son a través del online, porque usted no conoce a la persona, conoce al personaje. ¿Ya? En cambio, en su iglesia a usted lo conocen, entonces saben, ¿no es cierto?, que el hermano Luis está casado con la hermana, ¿verdad? Tanto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos grandes predicadores? En Estados Unidos, hermano, lamentablemente, a veces nosotros igual corremos cuando viene alguien de afuera. Y al hermano que lleva 50 años en la iglesia, este viejito va a predicar de nuevo, pero es un viejito íntegro, que sabemos que es un hombre de Dios. Pero al otro no sabemos. En Estados Unidos, hermanos, hay pastores homosexuales y ellos viven en pecado y nosotros los escuchamos y aplaudimos muchas veces. Entonces, ¿qué es más importante? Saber quién es la persona, ¿no es cierto? Y eso nos va a ayudar. Entonces, hay que mirar. Por eso la Biblia igual dice, ¿no es cierto? El que cree estar firme, mire que no caiga, porque a veces también, hermano, nosotros nos empezamos a alejar de la verdad de Dios y a veces, ¿no es cierto?, caemos en cosas tremendas y por eso el Evangelio está tan
desprestigiado lamentablemente en nuestra ciudad. Porque usted habla con muchos y todos dicen, no, si yo iba a la iglesia, yo predicaba, yo enseñaba. ¿Y qué pasó ahora? No, es que ahora no voy. ¿Por qué? Porque no, que el pastor, no, que los hermanos, no, que aquí. Y a veces uno mismo ha dado mal testimonio. Entonces, que el Señor nos ayude porque tenemos que ser luz, ¿ya? Entonces, estos falsos maestros enseñaban esto, hermano. Es decir, como el problema, el pecado está en la carne, entonces siga pecando, no hay problema, ¿verdad? No podíamos negar, ¿no es cierto?, el pecado y rechazar la ley de Dios. Entonces ellos decían, sigue pecando, no hay problema. Pero no, a nosotros tiene que dolernos el pecado. ¿Ya? Alguien una vez me preguntó, me dijo, pastor, ¿cuándo yo sé? Porque yo me caí, me decía 20 veces y me caigo y me paro y todo. Bueno, le decía yo, mira, cuando no te duela haber fallado, esa es una luz de alerta. Ahí estás en peligro. Pero si tú caíste 100 veces y las 100 veces lloraste porque te dolió, bueno, eso quiere decir que hay arrepentimiento, que hay dolor, ¿ya? Pero no te acostumbres, porque hay gente, ¿no es cierto?, que se acostumbra a pedir perdón. Pero cuando tú ya lo haces en forma como reiterativa y decir, total, Dios me tiene que perdonar, eso también es una luz de alerta. Quizás ya estamos alejándonos de la gracia del Señor, ¿ya? Y bueno, y este hermano querido, anciano Juan, ¿no es cierto?, tenía que hablar del amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿qué dice Juan? Bueno, si me amáis, lo que decía el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos, porque nosotros somos, pero expertos en declararle nuestro amor al Señor. Y el Señor de arriba está diciendo, ¿te creo? O está diciendo, oye, si tú no haces caso a mis palabras, si tú no obedeces mis mandamientos, ¿cómo me dices que me amas? ¿Se da cuenta? Entonces, más que decirle al Señor, te amo, hay que demostrarle. Bueno, esto es como una relación, hermano, de pareja, ¿no es cierto? Usted como esposa, ¿qué espera de su esposo? Que le diga que le ama y nunca le hace cariño, nunca le trae nada. ¿Se da cuenta? Y también el hombre, si mi esposa me dice que me ama y nunca me da cariño, nunca me da las cosas que yo quiero. Entonces, es lo mismo con el Señor. Entonces, si yo le amo, yo guardo sus mandamientos, ¿ya? Y aunque me cueste, voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que Él vaya trabajando. Porque recuerden, todavía estamos en un proceso, pero tampoco, ¿verdad? Una vez un hermano le trabajó a mi papá, llevaba 20 años en el Evangelio y tenía problemas, ¿verdad?, con el trago. Entonces mi papá le dijo, pero no puede ser que usted lleve 20 años y llegó un día muerto, curado, a pedir más plata, ¿no es cierto?, para seguir tomando. Y mi papá, que no iba a la iglesia, entonces dijo, oiga, pero ¿cómo se le ocurre si usted mismo me dice que usted es cristiano, que lleva 20 años? No, es que este es mi debilidad. Entonces, imagínense que mi papá, que no iba a la iglesia, decía, pero ¿cómo él, no es cierto?, que es un cristiano de 20 años, todavía tiene problemas con el alcoholismo? Entonces, ahí hay un problema ya. Es decir, el pecado está gobernando mi vida. Es decir, Dios tiene que trabajar y sacar todas esas cosas. La Biblia dice que usted y yo no podemos ser esclavos del pecado. Si hay un pecado que gobierna su vida, eso es un problema espiritual. ¿Ya? Si yo vivo mintiendo, eso significa que la mentira está gobernando mi vida y la Biblia dice claramente que el padre de la mentira, ¿quién es? Es Satanás. Entonces, ese sería mi padre, no sería Dios. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, hay que tener esto en cuenta. Pero, ¿no es cierto, Juan? ¿No es cierto? Habla de esto, del amor hacia Dios se demuestra con guardar los mandamientos y además le agrega, no son gravosos, no son difíciles. Cuando estamos en Cristo y el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, ¿ya? Porque si nosotros no nos rendimos al Señor, va a costar mucho que podamos abandonar el pecado que teníamos en nuestra vida. Porque hay hermanos que abrazan su pecado, tienen como su pecado, podríamos decirlo así, regalón. No, hay que renunciar a todos los pecados, ¿ya? Entonces, ahora, nosotros igual, hermanos, decimos que nosotros no somos como los católicos. Recuerden que los católicos tienen pecados más grandes y pecados más pequeños, ¿ya? Entonces hay pecados de muerte, pecados veniales, para los católicos. Para nosotros, los evangélicos, todos los pecados son iguales. Pero se da cuenta que cuando alguien chismea o miente, no le ponemos una disciplina de 2 años como le ponemos a aquel que cayó en adulterio, ¿verdad? O aquella persona que se fue de su matrimonio y debiera ser exactamente lo mismo, porque la mentira,
como el adulterio o como el vicio. Entonces, atacamos los vicios visibles de pronto, ¿no es cierto? Al que llega alcoholizado, al que llega, ¿no es cierto?, de pronto con olor a cigarro, pero ¿qué pasa con el que tiene malos pensamientos? ¿Ya? El hermano le puso pecadometro, ¿ya? Entonces, igual, no miramos los pecados por igual, sino que también decimos, no, este pecó, pecó. Ah, no, este fue un pecado. Incluso algunos cristianos yo he escuchado, pero si es una mentirita piadosa, es una mentirita blanca. Hermano, no hay mentira blanca ni piadosa. La mentira es mentira y la paga del pecado es muerte. Para mentira o para un homicidio es exactamente igual, ¿ya? Entonces, una de las características de los falsos maestros es la falta de amor, ¿ya? Entonces, eso también nos ayuda, hermanos, a ver cuando hay alguien que pueda estar predicando, pueda estar enseñando, pero cuando usted ve que no hay amor en esa persona, tiene que pensarlo bien, decir, bueno, realmente él es un hijo del Señor, ya dice especialmente en la manera en que reaccionan ante cualquiera que rechace su forma de pensar, porque todos estos iluminados, si usted le dice, no, es que la Biblia dice esto, no, pero es que yo tengo la revelación, yo soy el ungido de Jehová, ¿ya? Entonces, yo no estoy hablando, hermano, que nos vayamos en contra, como David dijo, yo nunca voy a tocar al ungido de Jehová, que era Saúl, aunque Saúl andaba re lejos, ¿no es cierto? Y andaba con un espíritu ahí, ¿verdad? Medio malo que quería matarlo a él, pero él dijo, yo no voy a ir en contra de él, pero sí, yo estoy en una iglesia y me doy cuenta que hay un líder o hay un pastor que va en contra de lo que dice la Biblia, nosotros también podemos ir y decirle, pastor, mire, usted está haciendo, está diciendo esto que no está de acuerdo a la Escritura. Entonces, si este pastor es un hombre de Dios, ¿no es cierto? Va a tener la humildad y decir, uy, sí, me equivoqué, no sé qué me pasó, ¿ya? Pero si no, lo más probable es que se enoje y diga, no, yo soy el que tengo la verdad, ¿ya? Entonces, también ahí nosotros tenemos que ser y tener esto, porque la falsa enseñanza produce, hermanos, ¿qué cosa? Que otros hermanos aprendan algo que está errado o que está equivocado, ¿ya? Entonces, por eso somos nosotros como responsables, porque el que más sabe, más se le pide, ¿ya? ¿Se da cuenta de eso, hermano? Entonces, ustedes también tienen un honor y un privilegio de estudiar en el instituto, en el seminario, pero también esto significa que ustedes van a tener mayor responsabilidad, porque ustedes están conociendo cosas más profundas de Dios y de su palabra, ¿ya? Entonces, también eso es un reto, ¿ya? Y también es una motivación, decir, Señor, estoy aprendiendo, pero yo quiero aprender para, ¿no es cierto?, vivir de mejor manera y para enseñarle también a otros. Entonces, vamos a ir a los temas de cada una de las cartas, ¿verdad? Central de Primera de Juan, un llamado a evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe. ¿Se da cuenta por qué? Porque el gnosticismo habían entrado algunas herejías adentro de la iglesia, entonces él dice, oiga, véanse a la luz de la palabra, ¿ya? Si estamos en la fe o no, ¿ya? Porque a veces, hermanos, nos acostumbramos a hacer tantas cosas para Dios que a veces nos olvidamos qué es lo relevante y lo importante, ¿ya? Entonces, un llamado, bueno, Jesús lo resumió en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto es vertical y horizontal, ¿ya? Por eso también dice, tú no puedes decir que amas a Dios, que no lo ves, si no amas a tu hermano, al cual tú ves. Entonces, amor hacia Dios. Y si yo tengo un verdadero y genuino amor hacia Dios, no voy a tener problemas con relaciones interpersonales con mi hermano, ¿ya? Amor hacia nuestros hermanos, ¿ya? Entonces, evaluarse a la luz de los fundamentos de la fe, una sana doctrina en obediencia y amor para ayudar a creyentes atacados por falsos maestros a que tengan gozo, santidad y seguridad en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque bueno, hoy también, lamentablemente, dentro de las iglesias también han entrado, ¿no es cierto?, corrientes liberales, ¿ya? Las corrientes liberales enseñan que Dios no solo hizo al hombre y a la mujer, sino que ellos aceptan el matrimonio igualitario, que los homosexuales también tienen derecho a la salvación porque ellos se aman, pero la Biblia dice que Dios creó a un hombre y creó a una mujer, ¿no es cierto? Y habla del pecado del homosexualismo, como también habla del pecado de la mentira, de la hechicería, pero es un pecado. Entonces,
¿Qué pasa? Que hoy los jóvenes están con una mente más abierta y jóvenes cristianos, ¿no es cierto?, que dicen, no, pero es que a ellos, sí, yo le digo, nosotros los vamos a aceptar, los vamos a recibir, pero no le podemos decir que no es pecado. Porque si ese joven muere y se va al infierno, va a decir, yo estuve con el pastor Marcelo y él jamás me dijo que el homosexualismo era pecado. ¿Entiendes? Pero lo recibimos porque tampoco le vamos a cerrar la puerta, porque también pasa en iglesia, hermano, que, ¿no es cierto? Llega un homosexual, llega una prostituta, una lesbiana, y no, váyase usted. No, nosotros tenemos que aceptar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, y también les vamos a decir, mire, esto, la Biblia enseña esto, ¿no es cierto? La masculinidad y la feminidad, ¿no es cierto? Hay características allí, como igual también hoy, ¿no es cierto?, esta corriente del feminismo extremo, porque es verdad, la mujer tiene que ser valorada, tiene que ser apreciada, tiene que tener su posición, debiera ganar lo mismo que gana el hombre porque hace lo mismo, pero no puede usar el lugar del hombre, ¿ya? No puede, ¿no es cierto?, en este caso, ¿verdad? Querer ser, porque bueno, en realidad el feminismo dice que hay que matar a todos los hombres. ¿Ya? Entonces, si yo voy a tener en mi vientre un hombre, yo aborto. ¿Por qué no? ¿Cómo voy a traer un hombre? Entonces, no, si la feminidad es hermosa y la masculinidad es hermosa. Y por eso Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para que fueran una sola carne. El sexo dentro del matrimonio es hermoso, pero dentro del matrimonio. ¿Se da cuenta? Es decir, hay parámetros que hay que cumplir. Entonces, por eso hay que ayudar a estos creyentes, dice Juan, ¿verdad? Que están siendo atacados por estos falsos maestros que le dicen, peca nomás. Yo no sé si ustedes escucharon a Dante Gebel. Para mí, Dante Gebel por muchos años fue un motivador, no un predicador, motivador. Él lo dejaba usted allá en el cielo, ¿no es cierto?, con su predicación y todo el tema, pero él no hablaba en contra del pecado. Entonces, hace un año atrás más o menos, él dice que tuvo un sueño. Y en ese sueño él veía que él estaba como siempre, porque él llena estadios, ya los estadios de River, de Boca, todos los llenan, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, se llenaban los estadios. Entonces decía que toda esa gente que pasaba adelante, ¿no es cierto?, y que había recibido a Cristo, entre comillas, en su corazón, empezaba a caer en un abismo. Entonces él le preguntaba a Dios, pero ¿por qué si ellos se convirtieron, están cayendo en un abismo, están cayendo, ¿no es cierto?, y como que se iban directo al infierno? Y Dios le decía, porque tú no estás hablando toda la verdad de Dios. Es decir, es verdad, yo perdono, pero también yo tengo que recibir, ¿qué cosa? La confesión de los pecados. Entonces, tú estás diciendo, váyanse al cielo y no tienen que hacer absolutamente nada, sigan pecando. Entonces, ahí él cambió su predicación, ¿ya? Y él dijo, sin querer queriendo, yo estaba mandando gente al infierno. ¿Por qué? Porque peor es alguien que va a la iglesia y cree que es salvo, siendo que no es salvo, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, hay que predicar toda la verdad de Dios, ¿verdad? Y él se dio cuenta de esto y ahora ha cambiado su predicación. Ya, entonces ya habla, ¿no es cierto?, de que el pecado es pecado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros le decimos la verdad a la gente a través de la palabra y con amor, porque eso es lo otro, a veces nosotros decimos que porque es verdad podemos quebrar al otro. No, no, no. Si tenemos que hablar en amor, ¿verdad? ¿Esto qué va a producir en la persona? Que tenga gozo, que tenga santidad y seguridad en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces, el amor, ¿no es cierto?, cubre multitud de pecados. Y eso tiene que ver con esto, que yo voy a hablarle a la persona en amor, como le tengo que hablar a un mentiroso y decirle, hermano, la mentira te va a llevar al infierno si tú no te arrepientes. ¿Se da cuenta? Entonces también lo hacemos con el alcohólico, con el que tiene malos pensamientos y también con la persona, ¿no es cierto?, que tiene problemas, ¿no es cierto?, con su sexualidad. ¿Ya? Entonces dice fundamentos de la fe. ¿Cuáles son estos fundamentos? Reconocer primero un falso maestro. Entonces, ¿cuál era la característica de un falso maestro? Que tenía falta de amor, ¿ya? Que comienzan a, entre comillas, decir, yo soy el que tengo la revelación, yo soy el que tengo la palabra de Dios. Aquí a nadie más Dios le puede hablar, solo Dios me habla a mí. Y otra característica es inmoralidad, cuando, ¿no es cierto?, son falsos maestros, casi siempre tienen 2 o 3 mujeres, ¿no es cierto?, tienen problemas con la plata, con el dinero, amor al dinero, ¿ya? Entonces, siempre tarde que temprano el falso maestro va a ser descubierto.
descubierto, ¿ya? Entonces, pero es importante que nosotros lo reconozcamos, ¿no es cierto?, con anticipación. Entonces, fundamento de la fe, reconocer a quienes son falsos maestros. Una fe verdadera en Jesús significa tener una sana doctrina, ¿ya? Y la doctrina, ustedes las ven en las teologías. Todas las teologías sistemáticas nos dan, ¿no es cierto?, pinceladas de las doctrinas que nosotros creemos. Obediencia, ¿no es cierto?, a la palabra, a los mandamientos, amor a Dios y a nuestros hermanos, ¿ya? Entonces, amamos a Dios y amamos a nuestros hermanos, eso también, ¿no es cierto?, muestra que estamos en la verdad. Bueno, ¿para qué? Para que tengan gozo, para que tengan santidad y para que tengan seguridad o confianza en Cristo, ¿ya? Entonces les vamos a dar seguridad de salvación, ¿no es cierto? Porque ellos saben lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y con la ayuda del Señor vamos a abandonar a todo aquello, ¿no es cierto?, que nos aleja y nos aparta del Señor, porque el pecado nos separa de Dios, ¿ya? Eso es lo que le pasó a Adán y a Eva, ¿ya? Al haber desobedecido, fueron separados de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y murieron primero espiritualmente y después también murieron físicamente, ¿ya? Tema central de Segunda de Juan, un llamado a los fundamentos de la fe y al uso adecuado de la hospitalidad cristiana, ¿ya? Entonces, ¿debemos hospedar? Sí, dice Juan, debemos hospedar, pero tenemos que saber a quién hospedamos. ¿Se da cuenta? Yo no sé si usted ha sabido, yo he sabido de casos, ¿no es cierto?, donde han hospedado a alguien y al otro día, ¿no es cierto?, no estaba la tele, no estaba la radio, se llevó todo. Y en otros casos, hermano, han hospedado gente y esa persona se ha ido con la esposa del hermano, ¿ya? Y estamos hablando de gente cristiana, no estamos hablando de gente del mundo, por favor, ¿ya? O de evangelistas, o de pastores, o de misioneros. Entonces, la hospitalidad cristiana, ¿no es cierto?, también tiene que tener sabiduría, ¿ya? Entonces, por eso cuando se hacen eventos grandes, ¿no es cierto?, y vienen pastores de otros lugares y se nos pide alojamiento, no hay problema, pero a veces andan algunos, ¿no es cierto?, que llegan y dicen, no, yo soy cristiano y vengo viajando, pero ¿quién eres? Pues, ¿de dónde vienes? ¿Quién te avala? ¿Ya? Entonces hay que tener mucha precaución porque hay muchos lobos rapaces, ¿ya? Entonces, es un llamado a los fundamentos de la fe, nuevamente, ¿no es cierto?, por esta falsa enseñanza y también a este uso adecuado de la hospitalidad, porque muchos hermanos recibían a estos falsos maestros y les daban hospitalidad y Juan dice, no, a ellos no hay que abrirle la puerta de nuestros hogares o de nuestras casas, ¿ya? Fundamentos de la fe, adherencia a la verdad, otra vez la sana doctrina. Entre más usted conozca la Biblia, conozca la palabra, con mayor razón se va a dar cuenta cuando esté al frente de un falso maestro. Ya, adherencia al amor, ellos no tienen amor, entonces nosotros sí tenemos que amar a nuestro prójimo y adherencia a la obediencia, ya, a la sujeción a la palabra, ¿no es cierto?, a lo que dice la palabra. ¿Ya? Y al uso adecuado de hospitalidad, dice, no estamos llamados a una aceptación universal de cualquiera que clame ser un creyente, ¿sí? Tenemos que dar y saber que realmente es un hijo de Dios. El amor debe tener discernimiento, ¿verdad? Entonces, saber a quién estamos, ¿verdad?, tomando allí en cuenta, ¿ya? La hospitalidad y la amabilidad debe concentrarse en aquellos que se adhieren a los fundamentos de la fe, ¿ya? Y de lo contrario, dice, los cristianos estaríamos ayudando a los falsos maestros. Entonces, claro, al dar usted hospitalidad a alguien que es un falso maestro, que tiene una falsa enseñanza, usted está avalando la falsa enseñanza, ¿ya? Después dice, de lo contrario, los cristianos estaríamos ayudando a estos falsos maestros. La sana doctrina debe servir como la prueba del cristianismo genuino y como la base de la separación entre aquellos que profesan ser cristianos y aquellos que realmente no lo son, ¿ya? Entonces, ¿cómo descubrimos que alguien realmente es cristiano? Con la doctrina, ¿ya? Si tiene una buena doctrina, si tiene una mala doctrina, probablemente no sea un buen cristiano, ¿ya? Y tema de tercera de Juan, y ahí vamos a tener un recreito, dice recomendación del uso correcto de la hospitalidad cristiana, el mismo problema, pero ahora era lo contrario, y la condenación por faltar a ese correcto, uso de la hospitalidad. ¿Qué estaba pasando aquí ahora? Al revés, la gente no estaba abriendo su casa para aquellos verdaderos hijos de Dios, ¿ya? Entonces, segunda y tercera de Juan tratan este mismo tema, hospitalidad, pero de diferentes perspectivas. Segunda de Juan condena a los que hospedan a falsos maestros y tercera de Juan condena al que no hospeda al siervo
de Dios, ¿ya? Y en este estaba Diótrefe, ¿no es cierto?, que no recibía, ¿no es cierto?, a los apóstoles ni a los hijos del Señor, y sí había un buen ejemplo de parte de Gallo y el buen testimonio de Demetrio, ¿ya? Entonces, el mismo problema, pero de dos enfoques distintos o diferentes. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer, queridos hermanos. Si no, vamos ahí a un recreo de unos 10 minutos para que se puedan mover un poquitito. Entonces, queridos hermanos, seguimos aquí con las epístolas, ¿no es cierto?, del apóstol Juan. Se me fue para otro lado, perdón un poquitito. Vivimos ya los temas y bueno, ahora vamos a ver el autor, ¿ya? El autor es el apóstol Juan, ¿ya? O el discípulo amado, ¿no es cierto? Este mismo Juan que en los evangelios aparece, ¿no es cierto?, con un carácter fuerte, ¿verdad? Y que acá, ¿no es cierto?, ya vemos, ¿verdad?, que ha sido tratado por el Señor y se le llama el anciano o también, ¿no es cierto?, allí él habla de hijitos, de amados. Entonces la epístola dice no identifica al autor, pero el testimonio de la iglesia la adjudica al apóstol Juan. Solo alguien tan conocido y con el estatus y preeminencia que tenía Juan en la iglesia pudo haber escrito una carta con tanta autoridad, esperando obediencia de sus lectores y sin tan siquiera identificarse al principio de la misma como su autor, ¿ya? Entonces, como él no hace notar que es Juan el apóstol, ¿verdad? Es porque tenía, ¿no es cierto?, esa autoridad, era el último de los discípulos que estaba con vida, ¿ya? Y bueno, dice, como era conocido, solo firmó como el anciano en segunda y tercera de Juan, ¿ya? Entonces, por eso se le llama el anciano o el apóstol Juan. Desde donde escribe aproximadamente el año 90 al 95, desde Éfeso, ya donde se dice que él estaba como pastor allí, ¿no es cierto?, en Asia Menor. La tradición de las iglesias consistentemente identifica a Juan en un momento de avanzada edad, viviendo activamente y escribiendo desde Éfeso en Asia Menor, ¿ya? El tono de la epístola soporta la evidencia de que el autor era un anciano en edad comparado con sus lectores, ¿ya? Por eso él habla de hijitos. Y otro punto que hace pensar que la fecha tuvo que ser al final del siglo I es el tema de la herejía que Juan combate, lo cual refleja los inicios del gnosticismo que apareció en los últimos 30 años del siglo I, ¿ya? Debido a que Juan no menciona nada acerca de la persecución bajo el emperador Domiciano, la cual comenzó el 95, es posible que hayan sido escritas entre el 90 y 95. Ya Domiciano fue uno de los emperadores que tuvo una de las más cruentas persecuciones hacia los cristianos. Recuerde que el primero en el año 60, 65 fue Nerón, y después, ¿no es cierto?, vino, ¿verdad?, Domiciano y fue también terrible la persecución hacia o en contra de los cristianos, ¿ya? Destinatarios y propósito de Primera de Juan, bueno, ninguna de las cartas da algún indicio de quiénes son los destinatarios a quienes él le escribe, por eso están dentro de las cartas universales o generales, pero se acepta que estas cartas fueron dirigidas principalmente a iglesias de Asia Menor sobre las que Juan ejerció su ministerio apostólico. Ya estas mismas cartas que después, ¿no es cierto?, ya van con nombre ahí en el Apocalipsis. Propósito de Primera de Juan, dice, los falsos maestros, ya el gnosticismo estaban dañando la sana doctrina y la vida de estos cristianos a quienes Juan tanto amaba. Ya por esto ellos habían perdido su confianza y certeza en la fe, habían perdido su gozo y estaban confundidos por estos falsos maestros, ¿ya? Por eso Juan reitera tres propósitos para lo cual dice haber escrito su carta. El gozo, para que vuestro gozo sea cumplido, la santidad, para que no pequéis, y la seguridad, para que sepáis que tenéis vida eterna, ¿ya? Entonces tenía bien claro el motivo por el cual él les escribía. Ahora, destinatarios y propósitos de Segunda de Juan, exactamente lo mismo que en Primera de Juan, iglesias en Asia Menor, y el propósito, bueno, aparte de reiterarle el permanecer en los fundamentos de la fe o sana doctrina, amor y obediencia, cual les escribe
para advertirles cómo deben ejercer su deber de ser hospitalarios con discernimiento y no recibiendo a los falsos maestros, ¿ya? Y tercera de Juan, el mismo grupo de esta, ¿no es cierto?, Asia Menor, más un individuo en particular que él, ¿no es cierto?, celebra, ¿no es cierto?, a la hospitalidad de Gallo. Propósito de Tercera Juan dice dar testimonio de lo que es buen ejemplo de hospitalidad que mostraba Gallo como un digno representante del Evangelio y condenar, ¿no es cierto?, las acciones pecaminosas de Diótrefes que no hospedaba a fieles misioneros itinerantes, ¿ya? Entonces ahí vemos también la diferencia, ¿no es cierto?, entre segunda y tercera de Juan. Contenido de primera de Juan, capítulo 1, vida y luz, capítulo 2, amor hacia los demás cristianos, capítulo 2, del verso 15 al 17, no amar al mundo, del 18 al 29, advertencia contra los anticristos, capítulo 3, justicia y amor, capítulo 4, probar a los espíritus, capítulo 4, versos 7 al 21, amor de Dios, y capítulo 5, del 1 al 21, fe en el Señor Jesucristo. Resumen de primera de Juan. Bueno, la introducción presenta el conocimiento de la palabra de la vida encarnada en Cristo Jesús. Recuerde que Cristo, 100% Dios, 100% hombre, a eso, ¿no es cierto?, a la encarnación, o bueno, a la plenitud, ¿no es cierto?, de 100% hombre se le llamó encarnación, ¿ya? La kenosis en griego, ¿verdad?, que tiene que ver con que Dios eterno se hace hombre, ¿no es cierto?, se limita a este espacio, ¿no es cierto?, a esta fuente que era, ¿no es cierto?, el cuerpo humano del Señor Jesucristo, como base necesaria, dice, para tener comunión con Dios. Ya nótese que Juan introduce diciendo que ellos habían visto, oído y palpado con sus manos, ¿ya? Entonces era un testigo ocular, ¿no es cierto?, de Cristo, porque Jesucristo no era un espíritu, sino que Él vino en carne, era hombre y también era Dios, 100% hombre y 100% Dios. ¿Ya? Para mantener esta condición de creyente se deben verificar ciertas condiciones, ¿ya? Es decir, el verdadero creyente debe andar ¿en qué? En luz, ¿ya? Tener comunión unos con otros, ¿verdad? Reconocer y confesar nuestros pecados amparados en la expiación de Cristo, ¿ya? Entonces, andar en luz, tener comunión con nuestros hermanos y aún con nuestros enemigos, reconocer y confesar nuestros pecados y ampararnos en la expiación, que a través de Cristo nuestros pecados han sido perdonados, ¿ya? La prueba de que se conoce y ama a Dios está en la obediencia, ¿ya? En guardar sus mandamientos, ¿ya? Al tener ciertos beneficios espirituales, los lectores deben amar al Padre en vez de al mundo, ¿ya? Entonces, por eso al cristiano no debiera llamarle la atención el mundo, ¿no es cierto? Y lo que está en el mundo, pero estamos y vivimos en medio del mundo, ¿ya? Porque tampoco podemos irnos, ¿no es cierto?, a una montaña y pensar que allá nos vamos a librar de las tentaciones y del pecado. No, es decir, nosotros somos luz y sal en medio, ¿no es cierto?, del mundo, ¿ya? Los lectores deben amar al Padre en vez de al mundo. Las influencias de los anticristos amenazan a la iglesia, ya, es decir, hay un anticristo que vendrá, ¿no es cierto?, en el periodo de la gran tribulación, pero en la historia de la iglesia han habido muchos anticristos, todos aquellos que se han, ¿no es cierto?, opuesto a Cristo, ¿no es cierto?, que se han opuesto al cristianismo, son llamados también anticristos. En ese periodo, ¿no es cierto?, Domiciano, antes, unos 20, 30 años antes, Nerón, ¿verdad? Y así sucesivamente todos aquellos que estaban en contra de la iglesia, ¿ya? Entonces, hay influencia de anticristo que amenazan a la iglesia, pero existe un antídoto contra la falsa enseñanza, que es la unción divina que da discernimiento espiritual, ¿ya? Está el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no es cierto?, para poder darnos luz y testimonio de lo que es verdadero y de lo que no es verdadero. El permanecer en Dios trae justicia y una disposición favorable para la venida del Señor, ¿ya? La venida del Señor significará parecerse a Cristo, mientras que la esperanza de su venida tiene un poder purificador, ¿ya? Esto también es importante, es decir, nosotros no tenemos que parecernos al líder, al hermano, a la hermana, nosotros tenemos que parecernos a Cristo, ¿ya? Entre más nos parezcamos a Cristo, el mundo va a darse cuenta y va a entender, ¿no es cierto?, que Cristo es una persona, ¿verdad?, llena de amor, de gracia, de bondad, de misericordia, ¿ya? Una vida que se caracteriza por permanecer en Cristo produce libertad del dominio del pecado, ¿ya? Entonces también eso es una luz, ¿no es cierto?, que estamos en Cristo, que no somos dominados por
el pecado, ¿ya? Eh, los hermanos tienen la obligación de amarse unos a otros, ¿ya? También, ¿no es cierto? Amamos a Dios, pero también tenemos que amarnos, ¿verdad? Con nuestros hermanos. El permanecer da confianza también en la oración. Recuerde que la oración, ¿no es cierto?, es la comunicación que tenemos con Dios, con nuestro Padre, ¿verdad? Todos podemos orar, todos podemos hablar con Dios. La encarnación es la prueba entre la verdad y el error, ¿ya? Entonces Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. El amor hacia los hermanos estaba basado en el amor de Dios por ellos, ¿ya? Es decir, si Dios nos amó a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a amar a nuestro hermano? El amor perfecto elimina el temor y lo prepara a uno para el día del juicio, ¿ya? Entonces el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿ya? La fe tiene poder para vencer al mundo, ¿ya? Y eso también es maravilloso, ¿verdad? Porque a través de la fe podemos impactar al mundo y podemos también vencer todas las tentaciones que puedan venir desde el mundo. Bueno, siempre decimos esto, ¿no es cierto? La tentación puede venir desde Satanás, puede venir desde el mundo, pero también puede venir desde nuestras propias concupiscencias o de nuestros propios deseos, ¿ya? Dios ha dado suficiente testimonio respecto a su Hijo como para garantizar la fe, ¿ya? Y la conclusión se trata de las certezas que da la fe en términos de la oración, de la restauración del hermano, del conocimiento y de la posesión de una nueva vida en Cristo, ¿ya? Entonces se realza, ¿no es cierto?, todo esto, la oración, la restauración, el conocimiento, ¿verdad?, de esta vida plena. Ahora, resumen de segunda de Juan, ¿verdad?, que tiene versículos nomás, tiene un solo capítulo, dice la base de la hospitalidad cristiana, la conducta de la hospitalidad cristiana, los límites de la hospitalidad cristiana y las bendiciones de la hospitalidad cristiana. Todo tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta hospitalidad que tiene que ser con discernimiento. Contenido y resumen de tercera de Juan. Bueno, los mandamientos con respecto a la hospitalidad cristiana, ¿verdad? Los mandamientos con respecto a la violación de la hospitalidad cristiana, porque acá pasaba lo contrario, no estaban recibiendo a los verdaderos siervos del Señor. Y la conclusión respecto a la hospitalidad cristiana, ¿no es cierto? Donde da un ejemplo, un buen ejemplo de Gallo y un mal ejemplo de Diótrefes, ¿ya? Entonces, para tener ahí y considerar, ¿ya? Ahora, algunas ideas claves o características. Bueno, Primera de Juan usa mucho la repetición, ¿ya? El autor vuelve una y otra vez a ciertas ideas y términos como luz, verdad, creer, amor, justicia, ¿ya? Pero con énfasis cambiante, ¿ya? Entonces usa las mismas palabras varias veces, pero a veces, ¿no es cierto?, dándole un énfasis distinto o diferente, ¿ya? Simplicidad en las oraciones, pero no porque sea simple, ¿no es cierto?, al escribir, no deja de ser profundo. Para los estudiantes de griego, esta es la carta menos complicada de leer por la sencillez y claridad de sus oraciones y su sintaxis, ¿ya? Primera de Juan se desenvuelve en un tono cálido, amante, como cuando un padre habla tiernamente en una conversación íntima con sus hijos, ¿ya? Entonces, el anciano, el apóstol Juan, ¿no es cierto?, habla allí como un padre está hablando a sus hijos. Primera de Juan también es bastante pastoral, escrita desde el corazón de un pastor que tiene ciertas preocupaciones por sus ovejas, ¿ya? Como pastor, Juan comunicaba a su rebaño algunos principios muy básicos y esenciales de la fe, ¿ya? Entonces, para contrarrestar, ¿no es cierto?, estas falsas enseñanzas. Hay mucho parecido entre Primera de Juan y el Evangelio de Juan. El vocabulario que usa el Padre, Hijo, Espíritu, principio, palabra o verbo, logos, paracleto, creer, vida, eterno, amor, permanecer, guardar, mandamiento, verdadero, conocer, tener, nacer, testificar, luz, oscuridad, mundo, pecado, diablo, ¿ya? Entonces son hartas palabras, ¿no es cierto?, las que se repiten tanto en Evangelio de Juan como en Primera de Juan. Características importantes también de segunda y tercera de Juan, representan en el Nuevo Testamento el modelo más cercano de lo que era una carta convencional en el mundo contemporáneo greco-romano, ya que fueron dirigidas a uno o más individuos. Estas dos cartas son las epístolas más cortas en el Nuevo Testamento, conteniendo cada una de ellas unas 300 palabras griegas, y cada una de estas cartas cabe en un solo pliego de papiro. ¿Se acuerda cuando hablamos, ¿no es cierto?, de que las cartas tradicionales tenían esta cantidad de palabras, 200 a 300, y caían, ¿no es cierto?, en una hoja de papiro, que fue, ¿no es cierto?, lo que se utilizaba al principio, después cambió a vitela y después pasó a códice, ¿ya? Esos son como los cambios de las escrituras.
lecturas, ¿ya? Grandes doctrinas, primera de Juan, la cristología, recuerde que cristología es el estudio de Cristo, es utilizada para ser refutada del error, ya que ellos estaban diciendo que Jesús no había venido en carne, sino que había sido un fantasma, un espíritu solamente, ¿verdad? Y de allí el énfasis en la encarnación, la kenosis, ¿ya? Ese es el nombre teológico. Kenosis es que Dios se viste de hombre. Y en la redención por la sangre de quién? Del Señor Jesucristo. Redención, redimir, ¿no es cierto? Es comprar para dejar libre. Entonces Jesucristo, a través de su sangre, compra nuestra salvación. ¿Para qué? Para que nosotros voluntariamente le podamos servir. ¿Ya? También la palabra paracleto, ¿no es cierto? Que se usa mucho para el Espíritu Santo o abogado. Ya aquí también se usa este término para Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es el Paracleto, tal como el Espíritu Santo, ¿no es cierto? El Paracleto era una figura ahí en ese tiempo que representaba como a un abogado en el tiempo de hoy, ¿verdad? Y cuando usted iba a juicio, ¿no es cierto? Usted buscaba a una persona importante en la ciudad para que se ganara al lado suyo. Entonces esa persona estaba diciendo, yo avalo, ¿no es cierto?, a Marcelo. Entonces el juez decía, esta persona, ¿no es cierto?, que es importante, está avalando a Marcelo. Entonces, acá esa es la figura, ¿ya? Jesús es el Paracleto, ¿verdad? Y está delante del Padre pidiendo o intercediendo por nosotros, ¿ya? Aprendemos, dice que Jesucristo intercede por nosotros, ya que Él es la propiciación por nuestros pecados. Otra palabra complicada, propiciación, ¿ya? Redención, ya, ¿no es cierto?, la habíamos visto, kenosis o encarnación, ¿ya? Y la propiciación tiene que ver con el acto de que alguien tuvo que pagar por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Dios no se tapó los ojos y dijo, ya voy a perdonarle a todos. No, no, no. Es decir, alguien tuvo que pagar por tu pecado y por mi pecado. ¿Quién fue? Jesucristo. Entonces, Él fue, ¿no es cierto?, la propiciación por nuestros pecados. Es decir, la ira de Dios, el juicio de Dios vino sobre Cristo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Qué tremendo es el amor de Cristo, ¿verdad? Que cargó el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad en la cruz del Calvario. Confesión de pecados, ya también esa es una doctrina importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que nosotros debemos confesar nuestros pecados, ¿ya? Es decir, no basta decir, Señor, perdona todos mis pecados, sino que, ¿no es cierto?, debemos decir, Señor, mentí, Señor, robé, Señor, tuve malos pensamientos, perdóname, ¿ya? Aborrecer la mundanalidad, es decir, ¿no es cierto?, todo lo que tiene el mundo en nada nos beneficia, ¿verdad? Por eso tenemos que apartarnos de ello. Ahora dice, somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, vamos a querer todo lo que viene de parte de Dios. Y grandes doctrinas en segunda y tercera de Juan, bueno, la hospitalidad cristiana en ambos, ¿no es cierto? Y el buen discernimiento en el uso de ella. Es decir, decirle que no a aquellos que no son, ¿no es cierto?, verdaderos hijos de Dios, o que son falsos maestros, falsa enseñanza, y recibir a aquellos que son verdaderos hijos de Dios. ¿Ya? Pasajes, hay hartos pasajes, ¿no es cierto?, importantes en Juan. Si Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, será fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, o paracleto tenemos, ¿no es cierto? El que no guarda sus mandamientos, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No améis al mundo, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo. No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, a este se le habla, ¿no es cierto? Primera de Juan, mucho del amor cristiano. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Ya? Es decir, muchos pasajes conocidos ahí en Primera de Juan. Y segunda, tercera de Juan, en segunda, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Ya? Es decir, al falso maestro no lo recibas en casa. Y tercera de Juan, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto o no ha conocido a Dios. Y como vimos en las otras cartas, ¿no es cierto?, este método crítico que confirma lo que ya habíamos señalado antes. ¿Quién escribió esta carta y cuándo? El apóstol Juan, probablemente en la segunda mitad de los años 80, en la última etapa de su vida, probablemente entre el 90 y 95.
este mismo hombre escribió también el Evangelio de Juan. ¿A quién escribió y por qué? Juan le escribió para animar y fortalecer a los creyentes en un grupo de iglesias cerca de Éfeso, en la parte oeste de lo que hoy en día es el país de Turquía. ¿Desde dónde fue escrito? Probablemente desde Éfeso, ¿ya? Esto ya lo habíamos señalado. Segunda de Juan, el apóstol Juan, ¿no es cierto?, quien escribió Primera de Juan y el Evangelio que lleva su nombre. ¿A quién escribió? Juan escribió esta nota personal para los cristianos que podían haberse sentido manipulados por los falsos maestros. Ahora, como un hombre de edad, él escribe para intentar proteger a sus hijos amados en la fe de ser engañados y alejados de la verdad. ¿De dónde? Desde Éfeso. Y tercera de Juan, lo mismo. El apóstol Juan, tal como las otras dos epístolas, a quien escribió también, ¿no es cierto?, a estos hermanos que estaban ahí en Asia, pero también a su amigo Gallo, quizás para acompañar su carta más general, y quería animarle en su fiel apoyo a los maestros legítimos, y también quería advertirle sobre las acciones de un cierto líder obstinado llamado Diótrefes, que les prohibía recibir, ¿no es cierto?, a los hermanos. ¿De dónde? Desde Éfeso también escribe, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el trasfondo histórico de estas epístolas? Las epístolas de Juan son diferentes a las otras epístolas generales. La primera es una homilía doctrinal. Homilía tiene que ver, ¿no es cierto?, como un bosquejo, como una prédica, ¿verdad? Dedicada a la doctrina, ¿ya? Mientras que las otras dos son principalmente cartas privadas a individuos. La primera epístola fue escrita para corregir herejías y afirmar las cualidades de la vida cristiana, y fue escrita para desenmascarar a los falsos maestros y para limpiar a la iglesia de las enseñanzas gnósticas que eran totalmente anticristianas. Juan da características de los falsos maestros y desmiente todas las enseñanzas erróneas, ¿ya? Todo lo habla en el amor práctico, y estaba naciendo el gnosticismo y entrando a la iglesia, contradiciendo toda la fe cristiana. Ya por eso él escribe esta carta. Entonces ellos estaban diciendo que Jesús había sido solo un espíritu, no había sido de carne y hueso. Ya eso es lo que decía el gnosticismo. El método histórico de Primera de Juan, bueno, si es una epístola, ¿cuándo fue fundada la iglesia? Bueno, no está dirigida a una sola iglesia, sino a varias, ¿no es cierto?, en Asia. Está compuesta la iglesia de cristianos maduros, judíos y gentiles. ¿Cuáles son sus fuerzas y debilidades? Bueno, su madurez, tenían tiempo en la fe; debilidades, que tenían falsos profetas y maestros dentro de ellos y no habían sabido reconocerlo, ¿ya? Método histórico de segunda de Juan, está dirigida a la señora elegida y a sus hijos, lo que podría interpretarse literalmente como una mujer cristiana, o alegóricamente como a la congregación o a la iglesia, ¿verdad?, que estaba allí en el lugar donde fue enviada. La epístola hace énfasis en la verdad del Evangelio y advierte sobre los falsos maestros o misioneros. Estos herejes negaban la encarnación, ya que Jesús era 100% hombre, y el apóstol les pide específicamente a los creyentes que dejen de ser hospitalarios con ellos, es decir, no les den alojamiento a aquellos que tienen estas falsas enseñanzas. ¿Cuándo fue fundada la iglesia? Posiblemente en el Pentecostés, ¿no es cierto? Estas iglesias fueron formadas después en distintos lugares, porque venían judíos de todos lados, ¿no es cierto? Recibieron allí y vieron el tema del Espíritu Santo, y después volvieron a sus ciudades. ¿De quién está compuesta? Gentiles y judíos. ¿Y cuáles son sus fuerzas? Muchos andan en la verdad, pero también, otra vez, ¿no es cierto?, habían falsos maestros en medio de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el trasfondo del tercera de Juan? Dice, se dirige a Gayo, un cristiano íntegro a quien el apóstol alaba por la encomiable manera de tratar a sus hermanos cristianos. Él sí recibía, ¿no es cierto?, y daba hospitalidad a los siervos del Señor. Y también le advierte, dice, sobre personas como Diótrefes, que estaban allí, ¿no es cierto?, pero que eran ambiciosos, un ambicioso líder de otra iglesia cuya mala conducta no debe ser imitada. Ya probablemente todavía en ese tiempo también la iglesia se reunía en las casas todavía, no en los templos. Ya recuerde que la iglesia primitiva nace en las casas, en los cementerios, en las tumbas, porque estaban siendo perseguidos. No tenían templos hasta el año 300 después de Cristo. Si es una epístola, posiblemente también como, ¿no es cierto?, las otras cartas de Pentecostés, salieron algunos con la fe y la llevaron, ¿no es cierto?, a estos lugares, especialmente en Asia Menor. Está compuesta la iglesia por judíos y gentiles. ¿Cuál es la fortaleza? La hospitalidad que tenía nuestro hermano Gallo,
¿verdad? Y bueno, la debilidad, el contraste, ¿no es cierto?, con Diótrefes, que también era parte de la iglesia, pero no estaba siendo un buen cristiano, ¿ya? Ahora, el método panorámico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea principal del libro de Primera de Juan y cuál es la razón principal por la que se escribió? Lo hemos dicho, una carta de amor que alerta sobre los falsos y sus doctrinas, falsos maestros y sus doctrinas, el amor que tenía, ¿no es cierto?, Juan hacia la iglesia y la posición que tienen los hijos de Dios para guardarse de lo que no es de él, ¿ya? Un llamado a permanecer en Jesús y conocer lo que él hizo por nosotros. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Dar seguridad a los cristianos en su fe y oponerse a las falsas enseñanzas, ¿ya? Entonces, falsos maestros, falsas enseñanzas. Segunda de Juan, método panorámico, bueno, alertar contra los falsos maestros, ¿ya? Y permanecer en la fe, ¿ya? ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió? Para alertar ante la inminente visita de estos falsos maestros, ¿no es cierto? Y que no había que recibirlos a ellos que tenían esta falsa enseñanza. Y por último, tercera de Juan, la hospitalidad, ¿no es cierto?, que debe recibirse al siervo del Señor con cariño, con amor. Dice la Escritura que algunos hospedaron ángeles, ¿ya? Pero también tener el discernimiento para aquellos que no son siervos del Señor, ¿ya? ¿Cuál fue la razón principal? Exaltar a Gayo, el hospitalario, y alertar sobre Diótrefes, que fue todo lo contrario y que no aceptó, ¿no es cierto?, la hospitalidad, ¿verdad? No daba hospitalidad a ningún cristiano. Hermanos, preguntas, consultas que quisieran hacer con respecto a estas cartas, primera, segunda y tercera de Juan.